El demonio de la selva de Chiapas. Hola Pepe, lo que estoy por contarte no espero que me lo crean, pero yo sé lo que vi y lo que viví. Si la gente lo cree o no, es problema de ellos. Pertenecía a un grupo élite del ejército de mi país. Aunque éramos un grupo especializado en combate, en estas misiones nuestra labor principal era adaptarnos al entorno y observar. Nos movíamos 2 hombres, máximo 3, según la necesidad de la misión. En una ocasión, un compañero y yo recibimos una misión. Debíamos internarnos en la selva lacandona, en un lugar del cual omitiré el nombre. Se tenía conocimiento de que había grupos armados en aquel lugar, pero desde hacía unas semanas no se sabía nada de ellos ni de sus movimientos. El comando central estaba preocupado por ello, porque pensaban que tal vez estaban planeando algo grande y nuestro ejército no tenía conocimiento al respecto. Nuestra labor era adentrarnos en la selva y observar todo, moviéndonos durante la noche y descansando durante el día, bajo el mejor camuflaje. Un vehículo nos dejó a varios kilómetros de donde debíamos empezar la misión de observación. Llegamos al lugar casi a las 7 de la noche y empezamos a movernos entre la espesura de los árboles. Íbamos equipados con miras de visión nocturna y llevábamos armas, aunque lo más seguro era que no tendríamos que usarlas. Hacerlo sería ponernos en evidencia, y lo más lógico era que encontraríamos la muerte. Avanzamos por la espesa selva y casi a las 3 de la madrugada llegamos al lugar donde se suponía que habían estado los malandros por última vez. En ese lugar había una especie de campamento, pero parecía abandonado, ya que no se veía ningún movimiento. Al amanecer nos camuflamos en la maleza para evitar que el enemigo nos encontrara y para mantenernos más alertas mientras uno vigilaba el otro dormía. En la tarde, ya despiertos en plena quietud, seguimos observando. Ahí no se veía ni el más pequeño movimiento. Algo que nos sorprendió fue que ni siquiera se veían animales. Era como si todo el mundo se hubiera marchado. En la noche nos empezamos a acercar un poco más. Debíamos obtener una idea más fiable de lo que había pasado. Nos acercamos con mucha cautela, ya que no se veía ningún movimiento en aquel lugar donde estaban. Tenían una especie de olla con comida echada a perder, pero no había nadie ahí. Otra cosa que nos causó gran asombro fue que había varias armas tiradas. Eso era ilógico. Ningún grupo armado se marcha dejando sus armas. Antes de adentrarnos más al campamento, escuchamos un rugido. No era el de cualquier animal que hubiésemos escuchado antes. Era uno muy diferente y al parecer de un animal mucho más grande. Nos quedamos en completa quietud hasta que lo vimos. Pasó a unos pocos metros de nosotros. No era un animal, pero tampoco era un humano. Su figura era de hombre, pero medía más de 3 metros. Justo al estar frente a nosotros se detuvo y miró a todos lados, como si presintiera nuestra presencia, pero no lograba vernos. Vi sus ojos grandes y redondos, muy verdes, como el color de nuestras gafas nocturnas. Ahí temí que nos pudiera ver. De su cara y su cuerpo no hay mucho que decir, era algo indefinible, pero algo que me llamó mucho la atención es que de sus manos sobresalían unas garras al parecer muy afiladas, y su cabeza era como la de un toro, pero tenía escamas como las de un reptil. Pasó casi media hora ahí observando, tal vez esperando algún movimiento de nuestra parte, pero después de ese tiempo se escuchó el chillido de algún animal a lo lejos. Este ser emitió un rugido atronador y corrió tras el chillido. Era más que un hombre o animal, era un demonio. A su paso derribaba árboles muchos más grandes que él mismo. Aquello se perdió en medio de la noche y todo volvió a la calma. Solo escuchamos el ulular de alguna lechuza y después nada, silencio total. A pesar de que no debíamos salir al campo abierto, tuvimos que hacerlo para cerciorarnos de lo que había ocurrido ahí. No había cuerpos, solo manchas de sangre y marcas de garras contra los árboles. Contamos 32 fusiles, ese debía ser el número de hombres que murieron en ese lugar, pero ¿a manos de quién o qué? Ya por la noche emprendimos el camino de regreso, pero para nuestra mala suerte volvimos a verlo. Esta vez casi nos lo encontramos de frente, de no ser porque otra bestia apareció antes, hubiéramos sido su comida. Primero apareció un puma muy característico de esta región. Aunque no es factible que ataque a los humanos, es mejor no arriesgarse. El puma rugía, pero en él se veía el miedo. Intentó escapar hacia donde estábamos nosotros, pero a unos 10 metros antes de alcanzarnos, su perseguidor lo alcanzó. Era eso, digo eso porque aún hoy en día no sé qué era esa cosa. Con sus garras lo atrapó y lo devoró de inmediato,
Pudimos ver su boca, la podía abrir casi 1 metro con una hilera de dientes infinita, todos afilados como espadas. Ante nuestros propios ojos vimos cómo el puma se convirtió en papilla, pero solo fue cuestión de segundos. Se quedó unos minutos mirando en la oscuridad, como tratando de ubicar su próxima presa, pero al no dar con nada, dio su peculiar rugido que retumbaba en todos los árboles y se marchó tranquilamente. Nosotros estábamos sin palabras, nos quedamos inmóviles por casi 1 hora, pero después supimos que teníamos que salir de ese lugar lo más pronto posible. Debíamos movernos a toda prisa. En la mañana debíamos esperar nuestro transporte para volver a nuestra base y dar un informe detallado de lo que vivimos. Para nuestra fortuna logramos salir de ese lugar y al compartir nuestra información con nuestro superior, este no podía dar crédito a la locura que le decíamos, así que informó a mi coronel y a mi general, comandante de la brigada. Este último fue el único que nos miró con extrañeza, de esa que se le da a quien se cree que está mal de la cabeza. Dijo que tenía idea de qué se trataba, así que hizo llamar a un soldado que era de esos lugares donde habíamos estado. Nos pidió narrar de nuevo lo que vivimos y así lo hicimos. El joven con ojos asustados dijo que era el Pucú, un demonio de la selva. Nos comenzó a contar que en su comunidad y muchas de esos territorios lo bautizaron así porque vive en la selva. A veces la protege y en otras la destruye. Aparece solo en algunas épocas del año, pero en su paso acaba con toda la vida que se cruza en su camino. Lo que más lo asombraba es que a nosotros no nos hubiese visto y estuviéramos vivos para contarlo. El Pucú o demonio de la selva no deja nada vivo a su paso. En la reseña de nuestra misión, el comandante central escribió: territorio del Pucú, demonio de la selva. Meses después, en una interceptación de una comunicación de otras fuerzas enemigas que se movían en esa misma zona, cruzando migrantes, se pudo escuchar que ese grupo también fue atacado por el Pucú. Esa fue la última vez que escuché algo sobre ese terrible demonio.